Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubren. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Estamos estudiando el capítulo número 7 de Lucas y quiero compartirles las preguntas para que ustedes tengan un estudio en casa. Estas son las preguntas. Versículos 1 al 10. ¿Por qué creía el centurión que Jesús podía sanar a su siervo? 2. ¿Con qué palabras ejemplificó el centurión esa fe que tenía? 3. ¿Qué dos cosas hizo Jesús ante la fe del centurión? Versículos 11 a 17. Pregunta número 4. ¿Por qué resucitó Jesús al hijo de la viuda? 5. ¿Qué mandó decir Jesús a Juan? 6. ¿Qué entiendes de las palabras del versículo número 23? Pueden mis hermanos leer algunas otras versiones de la Biblia para poder entender mejor el significado. 7. ¿Qué te dice el versículo 24 de la vida en Cristo? Y número 8. ¿Qué aspectos implicó la actitud de la mujer y qué los del fariseo? Esas son, mis hermanos, las 8 preguntas que estaremos respondiendo para estudiar el capítulo número 7 de Lucas. Así que les invito, mis hermanos, vamos a hacer una oración para entrar con la meditación de este capítulo. Oremos. Señor, te agradecemos porque nos das la bendición de estar juntos nuevamente a través de este medio. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú nos des tu bendición y tu dirección. Señor, que tu palabra sea útil para nuestras vidas, que sea muy clara, Señor, y que podamos atesorarla en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor, para cuando haga falta, Padre. En tus manos, Señor, ponemos este tiempo y ponemos la vida de cada uno, Señor, de los que estaremos participando en este estudio, Señor, en un momento quizá juntos y algunos otros por su parte, Padre. En tus manos estamos todos, te alabamos, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a iniciar con este capítulo 7. He querido intitularle a este estudio 4 razones por las que Dios hace maravillas. 4 razones por las que Dios hace maravillas. Por supuesto que todo tiene que ver con su amor. Hace maravillas el Señor porque nos ama. Pero este capítulo número 7 nos da algunos aspectos que pueden ayudarnos o bendecirnos al saber qué causas son por las cuales el Señor hace maravillas en nuestras vidas. Algunos de mis hermanos hemos escuchado alguna vez a personas que nos dicen que si nos falta fe, entonces el Señor no hará nada. Esta primera parte del capítulo número 7 nos cuenta la historia de un centurión que tenía un siervo que estaba muy enfermo. Este centurión envió a algunos ancianos de los judíos para hablar con Jesús y solicitarle que sanara a su siervo. Después dice la Biblia que cuando ya estaban cerca de la casa, el centurión envió a unos de sus amigos y les dijo que no se molestara el Señor en ir hasta su casa porque no era digno de que estuviera bajo su techo. Incluso dice, no me consideré digno de estar delante de ti. Pero di la palabra, le mandó decir el centurión, y mi siervo será sano. Ustedes ya leyeron la historia allí y conocen las demás palabras que mandó decir el centurión. Pero me parece que Dios hace maravillas precisamente en respuesta a la fe de las personas. La fe del centurión incluso maravilló al Señor Jesús y dijo palabras como estas: ni siquiera en Israel he hallado tanta fe. Y dice la Biblia que el Señor sanó así a distancia a ese siervo del centurión.
La verdad, mis hermanos, es que creo que cada uno de nosotros anhelaría tener ese tipo de fe. Una fe así sin lugar a dudas, como la de este centurión. Y debo reconocer que hay pocas personas, conozco pocas personas con esa fe tan firme, tan determinante. Creo que todos en algún momento hemos batallado con nuestra fe y no dudamos del Señor, a veces dudamos de nosotros, a veces dudamos de la voluntad del Señor y en fin, de repente en nuestra mente se agolpan algunas dudas. Quizá no directamente de la fe, pero sí se agolpan dudas en nuestra mente. Pero lo cierto es que el Señor hace maravillas por la fe mostrada, sea pequeña o sea grande. En este caso fue una fe muy firme, muy grande, pero la Biblia nos recuerda historias en las que hubo una fe que en algún momento fluctuó o bajó. Y nos recordamos, pues, creo que hace algunas semanas lo mencionamos, al padre de este joven que tenía un espíritu y que cuando el Señor Jesús le dijo, si crees, para el que cree todo le es posible, este padre le dijo, Señor, creo, pero ayuda en mi incredulidad. Así que nos recuerda que este padre en un momento dado tenía fe, pero había algunas cosas en las que quizá había un poco de incredulidad. Y a pesar de ello el Señor sanó a su hijo. Eso nos recuerda que no importa cuánta fe haya, lo que importa es que depositemos nuestra pequeña o grande fe en el Señor. Otra historia que me gusta es la historia de Pedro, caminando sobre el agua. Él inició con una fe muy firme, empezó a caminar allí en el agua para encontrarse con el Señor, pero en algún momento dado la fe le faltó y se empezó a hundir, por lo cual el Señor tuvo que ayudarle a salir del agua. La historia nos recuerda eso, que el Señor le dijo, ¿por qué dudaste, Pedro? Y el Señor lo rescató. Y yo pienso un poco en esa historia y digo, ¿cómo regresaron al barco, a la barca de donde había salido Pedro? ¿Será que el Señor lo cargó? ¿O será que el Señor le permitió nuevamente, tomado de su mano, recobrar la fe y caminar hasta aquel lugar de donde había salido Pedro? Yo imagino que la fe de Pedro, una vez que estuvo con el Señor, nuevamente se fortaleció. Pero su fe probablemente tuvo esa pequeña altibajo, tal como nos pasa a nosotros en un momento dado. Pero lo importante es que Dios hace milagros. No importa si nuestra fe es una fe tan firme como la del centurión, o fluctuante como la de Pedro, o un poco defectuosa quizá como la de este padre del joven que estaba enfermo. Lo importante es que Dios hace maravillas a través de nuestra fe. Y nosotros podemos estar confiados en que si hemos depositado nuestra fe en el Señor hará maravillas también en nuestra vida cuando sea necesario. Otra de las razones, mis hermanos, por las que el Señor hace milagros, lo encontramos ahí en el versículo número 18 al 35. Y esta parte de la historia de Lucas nos recuerda que en un momento dado, mientras Juan el Bautista estaba en la cárcel, envió a 2 de sus discípulos a preguntarle al Señor Jesús si él era el que estaban esperando o tenían que esperar a alguien más. Dice el relato bíblico que en ese momento, cuando llegaron estos 2 discípulos de Juan a preguntarle a Jesús, el Señor hizo milagros. Hizo una serie de milagros como testimonio a estos 2 discípulos de Juan y como testimonio directamente para Juan. Así que eso me recuerda, mis hermanos, que el Señor hace maravillas también como testimonio a nosotros y a los demás. Cuando recordamos la historia de la salida del pueblo de Israel de Egipto, el Éxodo, recordamos que Dios hizo cantidad de milagros. Y las plagas que el Señor envió a Egipto tenían como propósito ser testimonio, tanto a los egipcios como a los israelitas. A los egipcios para que conocieran el poder de Dios y le temieran, y a los israelitas para que conocieran el poder de Dios y le adoraran, le siguieran, le adoraran, pues. Así que el Señor hace una y otra vez milagros para
darse a conocer de una manera mucho más amplia a las personas, como testimonio para que nuestra vida sea más firme en Él y para que la gente que no le conoce pueda conocerle también. Es decir, mis hermanos, que cada milagro que el Señor hace tiene este propósito, que nosotros le conozcamos mejor y que nuestra fe se fortalezca en Él, que podamos tener paz al saber el poder en el que el Señor Dios tiene. Creo que eso pasó con Juan, cuando el Señor Jesús hizo todos estos milagros y le envió a decir a Juan todas estas cosas: los cojos andan, los ciegos ven, a los pobres es anunciado el Evangelio, y todas estas cosas. Me parece que al saber Juan estas cosas, él pudo tener paz en su corazón. Cuando nosotros recordamos el poder de Dios y todo lo que Él hace, también nosotros podemos tener paz. Sabemos que estamos en manos seguras. Juan pudo estar tranquilo y decir: mi misión ha sido cumplida, y pudo tener esa paz que necesitaba. Y nosotros, al conocer el poder y la fortaleza de nuestro Dios, también podemos tener esa paz que nos hace falta. Además, cuando nuestro el testimonio del Señor crece en nuestras vidas, también nuestra alabanza, nuestra adoración es una adoración más sincera, porque le conocemos mejor. Así que esta segunda historia nos recuerda que el Señor hace milagros para darse a conocer como testimonio a muchas personas y en especial para nosotros. Así que podemos esperar que el Señor haga milagros para darse a conocer en nuestras vidas, y no solo a través de la fe. A veces para darse a conocer el Señor, para bendecirnos, Él hace milagros. Este capítulo número 7 también nos recuerda o nos narra la historia, mis hermanos, de una mujer pecadora, dice. Y en realidad la historia empieza con la invitación de un fariseo a que el Señor Jesús fuera a comer a su casa. Después dice la Biblia que cuando esa mujer se enteró que estaba allí el Señor Jesús, entonces ella fue y, llevando un perfume, se puso detrás del Señor Jesús a sus pies y empezó a llorar delante de Él. Empezó a secar sus lágrimas que caían sobre los pies del Señor Jesús con sus cabellos, y después empezó también a perfumar los pies del Señor Jesús. Me parece entonces, mis hermanos, que el Señor hace milagros también en respuesta al amor que le mostramos a Él con nuestros actos de amor, con nuestros actos de servicio, como hizo con esta mujer. No sabemos exactamente quién era, o al menos yo no sé con exactitud quién era esta mujer. Lo único que sabemos de ella era que lo que dice la Escritura, que era una mujer pecadora, que probablemente había muchos pecados en su vida. No sé si era más pecadora ella o el fariseo. Lo único que quizá los pecados de ella eran más evidentes, y todo el mundo sabía que era una mujer pecadora. Así que el Señor atiende su necesidad y perdona los pecados que ella tiene en respuesta a este amor que ella le manifiesta con sus lágrimas, con su cariño, limpiando sus pies y ungiéndolos, y perdona sus pecados entonces, pero también le dice que vaya en paz. Me parece que también, igual que a Juan el Bautista, el Señor le comparte su paz. Y quizá algunos piensen que no hubo milagro aquí, pero quizá el mayor milagro que podemos ver en nuestras vidas es que nuestros pecados sean perdonados. Cuando Pablo, tenía ese aguijón en la carne, y él oraba con insistencia al Señor para que se lo quitara, el Señor le dijo una y otra vez, seguramente: bástate mi gracia. ¿Qué quería decir eso? Que el Señor le había dado ya su gracia, y que la gracia que Él le había mostrado era mucho más grande que aquel pequeño aguijón. Es decir, comparado con la gracia que Dios le había dado, aquella cosa era un asunto pequeño, era un asunto menor. Así que me parece que, al igual
que con esta mujer el Señor hizo una maravilla, perdonando sus pecados, mostrando su gracia a esta mujer, y a nosotros de igual forma el Señor nos ha mostrado también su gracia y su amor. Hay algunas otras historias que nos recuerdan cómo el Señor responde a los actos de bondad de la gente. En el Antiguo Testamento, en el tiempo del profeta Eliseo, se nos cuenta de una mujer tsunamita que veía pasar cada vez a Eliseo por allí, y cada vez que Eliseo pasaba por allí, esta mujer le invitaba a comer. Después ella siguió pensando en él y le pidió a su esposo que le construyeran un cuarto ahí a Eliseo y que pusieran una cama, una mesa y una silla para que cada vez que viniera Eliseo por allí pudiera quedarse a descansar. Así que esta mujer llevó a cabo ese proyecto para Eliseo, para el profeta Eliseo, y Eliseo cada vez que pasaba por allí tenía ese cuarto especialmente construido para él. Así que dice la historia que Eliseo preguntó: ¿qué necesitas, mujer? Le preguntó a ella: ¿qué necesitas? ¿Quieres que intervenga ante el rey o ante el jefe del ejército por ti? ¿O necesitas algo? Y la mujer le dijo: no, no necesito nada. Entonces Giezi, su siervo de Eliseo, le dijo: creo que esta mujer no tiene hijos y su esposo es de edad avanzada. Así que el Señor, a través de Eliseo, le concedió tener un hijo. Y posteriormente este hijo se enfermó y se murió. Pero nuevamente el amor de Dios, obrando a través de Eliseo, le volvió a dar la vida al hijo de esta tsunamita. Por eso creo, mis hermanos, que Dios hace milagros también en respuesta a esos actos de bondad que tenemos para con Dios, para con sus siervos o para con su obra. Si nosotros hemos participado en las obras del Señor, hemos contribuido en algo, podemos estar seguros de que el Señor también hará milagros en nuestra vida. Nos concederán bendiciones, porque el Señor lo ha mostrado así una y otra vez. Y historias no faltan. Hay otra historia en el libro de Hechos donde una mujer llamada Dorcas era una mujer muy servicial que hacía túnicas o vestidos, no recuerdo, para las mujeres de la iglesia, y en algún momento ella falleció. Así que todas las mujeres mandaron llamar a Pedro y le contaron todas estas cosas buenas que hacía esta mujer. Yo me imagino que todas rodearon a Pedro y le pidieron que hiciera algo por esta mujer. Así que Pedro oró por ella y ella volvió a la vida. Por ello, insisto, creo que Dios hace maravillas cuando nosotros mostramos con actos el amor que tenemos para con Dios, el amor que tenemos para con su obra o el amor que tenemos para con sus siervos. Y el Señor hace en nuestras vidas maravillas nuevamente. Podemos estar seguros de ello, mis hermanos. Y finalmente, esta historia me la salté, son 4 historias. La segunda historia nos cuenta la historia de esta viuda, la viuda de Naín, que dice la Biblia que falleció su hijo, su único hijo, y ella, siendo anciana, pues estaba totalmente sola. El Señor se topó con ella. En realidad, en esta historia, la mujer no estaba buscando al Señor Jesús. Parece ser un encuentro fortuito. Y el Señor Jesús, dice la Biblia, que sintió compasión de la mujer. Al verla sola, llorando, y sabiendo que era su único hijo, sintió compasión por ella. Y detuvo la procesión, puso las manos sobre el féretro y después le habló al joven y le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Y el Señor hizo otra vez milagros. Así que podemos decir, mis hermanos, en base a esa historia, que el Señor también hará maravillas por compasión a nosotros. Solo por eso, por compasión. Él ve nuestra necesidad y se compadece de nosotros y hace maravillas para bendecirnos, para satisfacer nuestras necesidades. La compasión está movida, por supuesto, por el amor. Así que
por el amor que el Señor nos tiene, por la compasión que siente ante nuestras necesidades, Él hará maravillas en nuestras vidas. Y nosotros podemos estar seguros de ello. En varias partes de la Escritura se menciona que el Señor siente compasión. Otra de las historias donde se menciona esta palabra es en la alimentación de los 5,000. Dice que tuvo compasión de ellos porque ya era tarde, no tenían que comer, y entonces primero les dio la instrucción a los discípulos de que les dieran de comer, y después Él hizo un milagro para satisfacer el hambre que tenían aquella multitud de gentes. Por ello, mis hermanos, creo que el Señor siempre ha tenido compasión de nosotros. Podemos esperar milagros en nuestras vidas cuando tenemos necesidad, porque nuestro Dios es un Dios compasivo, es un Dios amoroso. Dice el libro de Romanos que Dios muestra su amor para con nosotros, aunque somos pecadores, porque Cristo ha muerto por cada uno de nosotros. Y después otra parte de la Escritura dice que si Dios nos ha dado lo más valioso, si no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por cada uno de nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él muchas otras cosas? Así que podemos esperar maravillas en nuestras vidas, porque tenemos un Dios compasivo, un Dios amoroso. Así que, mis hermanos, concluyo diciendo que nosotros podemos esperar maravillas en nuestras vidas. ¿Usted necesita algún milagro, alguna maravilla de parte de Dios en su vida? Probablemente sí. Yo lo necesito. Y podemos estar seguros que hay muchas probabilidades de que eso acontezca. Como dijimos, el Señor puede hacer maravillas como respuesta a nuestra fe. Si nosotros hemos depositado nuestra fe en Él, Dios hará maravillas en nuestras vidas. También podemos esperar maravillas en nuestra vida como testimonio del poder de Dios, sea para nuestra propia vida o para la de muchos, o ambas, pero podemos esperar que Dios haga maravillas para darse a conocer más ampliamente y para que nosotros podamos afirmar más nuestra fe en Él. También dijimos que podemos esperar maravillas en nuestra vida como respuesta a los actos de amor que hemos tenido para con el Señor, a los actos de amor que hemos tenido para con su obra y a los actos de amor que hemos tenido para con sus siervos. Si hemos hecho esto, podemos estar seguros que el Señor no se quedará con las manos cruzadas, que también nos dará bendiciones por estas cosas. Y finalmente podemos decir que podemos esperar maravillas, milagros en nuestra vida, porque tenemos un Dios con un infinito amor para con nosotros y que se compadece de nuestras necesidades. Así pues, mis hermanos, si usted necesita algún milagro en su vida, si necesita contemplar maravillas del Señor, recuerde, hay muchas cosas, muchas formas, o cuando menos hemos hablado de estas cuatro razones por las cuales el Señor hará maravillas en nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Más profundo que